Hola, precioso pueblo del Señor, bienvenidos a un consejo para vida eterna. Bienvenidos a este precioso espacio al cual el Señor nos ha prestado para su gloria y honra. No olvidemos que el invitado de honor es y siempre será el precioso dulce Espíritu Santo de Dios, para el cual siempre sea todo el honor y la gloria por todos los siglos. Aleluya a su nombre. Me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Yoleidis Arango, sierva del Dios Altísimo, con algunos dones y talentos que el Señor nos ha prestado para su gloria y honra. Bueno, mis amados, les felicito a usted que ha sido un valiente y esforzado para ser parte también de este pequeño ministerio, pero valiente en el Señor. Yo te animo que siempre estés pendiente, ¿cierto?, de este ministerio también, y que si el Señor te ha puesto en tu corazón a ser parte de ese ministerio, que no te descuides, ¿cierto?, que permanezcas en el Señor. También cuando puedas, saques tiempo para venir a mirar los videos que el Señor nos ha prestado, ¿cierto?, para amarnos, cuidarnos, animarnos unos a otros y perseverar en el Señor. Así que nuestro Señor nos ayude a todos, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, el Dios de Israel, el Dios santo, al Todopoderoso, al Dios que servimos, el pueblo, la iglesia del Señor. Amén. Y pues quiero hoy hablar una palabra muy sencilla que quisiera traer como a colación el día de hoy, porque a veces uno recibe tipo de mensajes donde hay almas que quisieran trabajar para el Señor, sí, pero no saben cómo empezar, ¿cierto? Hay muchas maneras, mis amados, de trabajar para el Señor. No solamente aquí en las redes sociales, hay muchas maneras allí afuera donde tú y yo podemos hacer un trabajo asombroso para el Señor. Hay muchas cosas que tal vez yo aquí no subo o contenido que subo aquí yo a estas plataformas, pero mi Señor sí lo sabe, ¿cierto? También, antes del Señor llamarme a este lindo ministerio, ¿cierto?, por su misericordia, aleluya, pues yo también hacía un trabajo, o he seguido haciendo un trabajo, ¿cierto?, allí afuera en las calles, que es donde el Señor nos quiere, en la iglesia donde yo me estuve congregando, ¿cierto?, por muchos años. Allí yo también ejecutaba un trabajo también de evangelismo personal en las calles, ¿cierto? Y pues no es fácil evangelizar aquí en las calles porque lastimosamente la ley, ¿cierto?, prohíbe muchas veces que tú le hables a las personas en las calles, que las molestes según ellos, ¿cierto?, con el tema de la religión e incluso la política. Pero, hermanos, tenemos que ser valientes y creerle al Señor que Él nos defiende, Él nos ayuda. En ocasiones sí nos enviaban, porque habíamos un grupito, ¿cierto?, donde el Señor me dio el privilegio de ser como la líder de ese grupo, evangelismo personal, le llaman ellos presidentes de evangelismo personal. Pero ¿qué te quiero decir? Muchas veces nos mandaron a la security o a la seguridad, ¿cierto?, que nos echaran de los lugares, y así sucesivamente. Pero ¿qué te quiero decir? Nunca, nunca, nunca hay que desistir, ¿cierto? Nuestro Señor es muy bueno, y mientras Él nos tenga aquí en pie de lucha, mi hermano, hay que ser valientes y esforzados hasta la meta. Yo te quiero decir, mi hermano, que estamos en tiempos muy peligrosos llamados apostasía. Esos son los tiempos peligrosos que estamos viviendo en la iglesia del Señor. Tiempos peligrosos de apostasía. Muchos, muchos, muchos han cambiado al Señor. Muchos han cambiado al Señor, mi hermano y hermana, y lastimosamente se olvidaron de que un día, no muy lejano, tenemos que presentarnos delante del Señor a dar cuentas de qué hicimos para el Señor, o de qué el Señor nos llamó a hacer y no fuimos capaces, ¿cierto?, de responder. Entonces, mis amados, ¿qué te quiero decir delante del Señor? Que sigamos perseverando. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, dice una palabra muy hermosa para ti y para mí como pueblo del Señor. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Cuando el Señor nos dice que estemos firmes, mi amado, sin fluctuar, es decir, sin estar moviéndonos como si fuéramos olas del mar o del agua, de los ríos, que se mueven para allí y para acá, donde lo lleva la brisa. Tenemos que estar firmes en la fe, en la decisión que hemos tomado por nuestro Señor, y seguirle creyendo hasta la meta. Entonces, mis amados, también nos demanda el Señor en el versículo siguiente, el 24, que tengamos esa consideración unos con otros, que nos amemos, que nos cuidemos, que nos alentemos unos con otros. Sin embargo, en el camino vamos a encontrar gente, tristemente, que no han querido nacer en el Señor, que muchas veces simplemente son
oidores, pero no querer hacerlo de lo que la palabra de Dios nos demanda hacer, ¿cierto? A practicar. Y hay una palabra muy linda en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 9, verso 8, que dice así. Capítulo 9, verso 8 dice así la palabra del Señor. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Entonces, mis amados, encontramos que a veces hay personas que tú y yo le vamos a hablar, a corregir con la palabra del Señor y pues lo van a tomar a mal, ¿cierto? Van a decir, no, pues ya yo me la sé. Tienen corazones jactanciosos, ¿cierto? Corazones que no aceptan la corrección, corazones que al final les gusta la contienda, la pelea y todo eso hace parte de la lista del camino del mal, como le escuchábamos o hablábamos en el video anterior, ¿cierto? Para aquellos que lo pudieron escuchar y si no, pues también te animo a que lo escuchen mi hermano o mi hermana. Entonces, mi amado, que el Señor nos está diciendo que no reprendamos a esas personas, que simplemente la palabra de Dios no es para contender. Aquella persona que es escarnecedor es como una persona necia, tristemente, una persona que no quiere entender lo espiritual y que simplemente está enamorada de este mundo carnal, de este mundo físico en el cual estamos y se les ha olvidado que existe un mundo espiritual y real, ¿cierto? El cual nos ha entregado promesas. Pero aquí también en ese mismo versículo dice que corrige al sabio y te amará. Entonces yo te quiero decir, cuando el Señor te entrega una manera de venir y enseñar la palabra del Señor, ya sea aquí en una red social, o sea allí en las calles, mi amado, o sea allí en una reunión donde estés, que tú aproveches la oportunidad de hablarle, de presentarle a tu Cristo, aleluya, Cristo de poder, a esas hermosas almas, ¿cierto? Tú no vas a tener que contender con ellos, porque la palabra de Dios no es para contender, pero sí para enseñarle a la persona. Y de ahí vamos a observar el tipo de actitud que tiene esa persona. Dice la palabra del Señor muy clara aquí, ¿cierto? No trates de corregir, ¿cierto? No trates de corregir al que es necio, al que es escarnecedor, porque te va a aborrecer. Entonces, tú siembras la palabra, tú les das la palabra, tú tienes entendimiento del Señor, tienes discernimiento del Señor, pero tú también no le vas a contender. Tú dejas sembrada la palabra y el Señor se encarga de hacer crecer esa palabra. Gloria al nombre del Señor. Y con respecto a mi hermano, con respecto a la palabra que te quiero traer en este tiempo tan corto que quiero traerte de reflexión en el Señor acerca de la parte ministerial, ¿cierto? Cuando el Señor nos llama a un ministerio, mi hermano, el que nos llamó es fiel. Él es fiel. Y yo te podría contar una partecita, ¿cierto?, de mi experiencia personal en el llamado al ministerio. Por ejemplo, cuando el Señor me llamó, para aquellos que siguen el canal, recordarán esas palabras, pero para aquellos que son nuevos no. Pero cuando el Señor me llamó, yo tenía muchos temores, tenía miedos, tenía peros, tenía excusas, pero el Señor nos ayuda a tener fe, a creerle, que si Él nos llamó, Él es suficientemente capaz de ayudarnos para llegar a la ejecución, al desarrollo del ministerio que Él nos ha entregado y poder perseverar en ese hermoso ministerio, mi hermano, mi hermana, porque es para la gloria de nuestro gran Dios. Él nos necesita. ¿Para qué, mi amado? Para que seamos esas bocas, esos pies, ¿cierto? Que vayamos a entregar las buenas nuevas de salvación a los perdidos, ¿sí? Y el que no quiera escucharlo, pues el Señor sabrá, porque la semilla la hace crecer el Espíritu de Dios, no nosotros, ¿cierto? El Espíritu de Dios también lo llamamos el Espíritu Santo, porque es santo. Él es santo, 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 3 veces santo, nuestro gran Dios y soberano Dios. También otras cosas que pasé, por ejemplo, desde mis principios, fue la parte económica. Yo me acuerdo que le dije al Señor, Señor, pero yo no tengo ni siquiera para comprar una cámara. El Señor me dijo, no hay problema. ¿Cierto? Cuando el Señor me sorprendió, ¿cierto? Me llaman de la compañía de teléfono y me dicen que yo era ganadora de un celular, que podía escoger el que fuera y que no me preocupara porque era gratis. Yo, ¿cómo así? ¡Wow! Bueno, y que cogiera la marca que quiera, y pues yo dije, bueno, ¿tienes iPhone? Y sí, tenemos iPhone. Bueno, con ese teléfono celular yo comencé a hacer los videos y todavía lo sigo haciendo con ese teléfono celular. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios nos entrega las fuentes para poder, ¿cierto?, seguir ejecutando el ministerio que nos llamó. También luego tuve que comprar una computadora, no tenía el dinero, pero en fe usé mi tarjeta de crédito, aleluya, y
aunque casi no tenía muchos fondos allí, yo la compré en fe y le dije, Señor, tú tienes la última palabra y yo voy a comprar eso porque lo necesito. ¿Cierto? Cuando ya se abrió la página y todo, el Señor preparó la persona específica, el ingeniero, para que me ayudara, me colaborara, no me cobrara tan caro. Y así el Señor ha ido ejecutando todo este pequeño ministerio hermoso y valiente ministerio en el Señor, mi hermano. Y sé que vienen cosas grandes y hermosas para nuestro gran Dios. El Señor ha ido uniendo corazones, ¿cierto? Siervos valientes del Señor, que nos ha ido uniendo y capacitando el Espíritu Santo, porque Él es el que nos llama y nos gobierna el corazón, nos alienta con su espíritu de vida, ¿cierto? Y nos da fortalezas unos a otros. Pero ¿qué te quiero decir? Hay una palabra muy hermosa que dice en Hebreos 11:6, mis hermanos, que quiero compartir contigo. Allí, como lo llaman algunos, ese museo de los héroes de la fe, aleluya. Y esa palabra dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, mi amado, cuando tú y yo decidimos creerle a nuestro gran Dios, esto agrada a nuestro gran Dios y le estamos creyendo tanto que ya tú y yo tenemos que entender que somos victoriosos en el Señor, por eso somos galardonadores. Ya le hemos buscado y somos victoriosos, somos triunfadores, somos esos hijos del Señor que el Señor no nos va a dejar avergonzar delante de los hombres y sobre todo de los que están allí simplemente al acecho, ¿cierto? Para ser burladores, ¿cierto? O juzgadores o calumniadores o lo que se quieran dejar usar por las tinieblas, tristemente. Y te quiero contar una historia, bueno, yo le diría, no historia, pero es como una historia así, porque es la que relatamos, ¿cierto? Con palabras, pero fue algo muy hermoso que el Señor me mostró en un sueño. Y este sueño es lógico que es un sueño espiritual, y sé que el Señor cuando nos habla, porque es el mismo Dios de siempre, de todas las épocas, ¿cierto? Aunque hay algunos que no quieran creer en los sueños espirituales, los son y los hay. Y en mi caso, el Señor pues ha desarrollado esto mucho, sobre todo después de que inicié, ¿cierto? En el Señor, hacerle caso al Señor, en obediencia al Señor. En cuanto a mi ministerio, mi hermano, quiero decirte que el Señor me entregó un sueño muy hermoso que te lo quiero compartir, porque si usted y yo no le creemos al Señor, aleluya, que nos habla de muchas maneras, entonces, mi hermano, tu esperanza y mi esperanza, entonces, ¿en quién está? Tiene que estar en nuestro gran Dios. Y nuestro Dios nos va desarrollando los dones que nos ha entregado, ¿cierto? Pero también desarrolla en nosotros, mis amados, los ojos, los oídos, ¿cierto? Nuestra vista espiritual, los oídos espirituales. Él va desarrollando en nosotros el olfato espiritual. ¿Y qué te quiero decir? El Señor me entregaba un hermoso sueño donde yo me veía mirando en un lugar. Era, no sé cómo explicarle el lugar, pero era como una edificación, era algo muy grande, era un lugar muy, muy grande, era como, haga de cuenta, como un edificio, ¿cierto? Y en este lugar yo me vi allí, me vi observando cómo había un grupo de trabajadores, trabajaban fuertemente esas almas en esta edificación, pero yo me vi allí, en este lugar, vi a lo lejos, pero al mismo tiempo cerca a mis ojos, espiritualmente hablándolo, lo vi que había una pared, había un lugar, de ese lugar una pared hermosa, grande, y que en ese lugar había haga de cuenta como ¿cómo decir la palabra? Era como si hubiese allí, ¿cómo decirlo? Era algo como que había en oculto, ¿cierto? En lo oculto, dentro de la pared, había un cuarto secreto. Y ese cuarto secreto, mi hermano, yo pude ver que unas manos abrieron ese lugar secreto que había allí en esa pared, y yo pude ver que me mostraban dinero, que había un montón de dinero, pero era muchísimo dinero, mi hermano, muchísimo dinero en ese lugar. Y pude ver cuando cerraron la puertecita, era el lugar, y cerraron la puertecita del lugar, pero nadie lo podía ver, solamente lo podía ver yo. Y me pusieron las llaves afuerita del lugar. Haz de cuenta que fuera una ventana grande dentro de la pared.
pero era algo profundo hacia adentro que me mostraba allí muchísimo dinero, ¿cierto? Y yo miraba como una de las manos, yo miraba en ese caso una sola mano cuando ponía unas llaves, y las llaves las ponía allí sobre, como si hubiese, haz de cuenta, como una ventana que tuviera donde poner, ¿cierto? Algo, reposar algo, y en este caso, ¿cierto? Pusieron las llaves. Y lo más lindo que me llamó la atención es que esas llaves no eran unas llaves normales como las que usamos para abrir la casa o las puertas, ¿cierto? O para abrir la puerta inclusive de los carros. No, era una llave el estilo antiguo, una llave muy hermosa, y la colocaron allí como para que yo fuera y usara las llaves y abriera este lugar. Entonces, yo qué quiero decirte con este hermoso sueño de revelación que el Señor me entregaba para esa sierva que el Señor me llamó también, ¿cierto?, a servir al Señor con todo mi corazón. ¿Qué te quiero decir? Muchas veces venimos a los pies del Señor, Él nos ha llamado, ¿cierto? Nos ha llamado con un propósito a todos, ¿cierto? A todos. Pero muchas veces tememos a los llamados porque le ponemos muchas peros al Señor. En mi caso personal, ¿cierto? Yo no tengo ayuda, digamos, física, decir, monetaria, de nadie, ¿cierto? Pero el día que el Señor me llamó, yo le fui muy clara al Señor con mucho amor y mucha humildad. Le dije al Señor, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Y si tú eres mi Dios, mi proveedor, tú siempre lo vas a hacer, Señor, ¿cierto? Y aunque tuviese pocos recursos, ¿cierto? Escuchando muchas veces siervos del Señor también que son valientes en el Señor y que han tenido también sus experiencias muy hermosas con el Señor en ese tiempo de trabajo ministerial, y cuentan sus testimonios, ¿cierto? Sus historias acerca de estos temas. Nos inspiran, ¿cierto?, a entender que nuestro Dios puede proveer, porque para Él no hay nada imposible. Así que yo veía y yo vivo actualmente, digamos, de unos ahorros que tengo, ¿cierto?, delante del Señor, pero los ahorros también se van acabando, ¿cierto? Se van acabando porque tenemos el diario, ¿cierto?, para invertir en nuestras vidas, pero no solamente en nuestras vidas, también en los caminos que Dios nos permite tener para muchas veces ser probados. Somos probados por el Señor todos los días. Yo siempre he dicho eso, porque es que el Señor nos prueba todos los días de nuestra vida. Y qué importante es pasar las pruebas del Señor, porque el Señor nos sabe hablar a través de esas pruebas también. Y cuando tú siembras, tú vas a cosechar lo que siembras, ¿cierto? Eso lo sabemos, lo hemos leído en la palabra del Señor, ¿cierto? Lo hemos escuchado también de siervos valientes del Señor que lo hablan. Entonces, mis hermanos, cuando tú y yo, sin temor, sabemos sembrar en el reino espiritual, yo te digo a ti, mi hermano y mi hermana que me escuchas a esta hora, que el Señor nos va a dar la recompensa. Y aunque tú y yo no le estamos pidiendo al Señor recompensa, Él es muy bueno y Él sabe recompensar, ¿sí? Entonces, el Señor sabe cuánto tienes en el bolsillo. El Señor sabe si no tienes nada en el bolsillo. El Señor sabe qué estás haciendo con lo poco o mucho que tengas en tu bolsillo. Si lo estamos acaparando para nosotros solos, o si tal vez lo estamos compartiendo con el que Dios pone en nuestro corazón. Claro que también tenemos que tener mucho cuidado, porque hay almas, ¿cierto?, tristemente, que también quieren ser aprovechados o aprovechadas en el camino, y existen ese tipo de personas que son oportunistas, podríamos decir, ¿cierto?, y abusan también de la confianza. Pero tenemos, gracias al Señor, al dulce Espíritu Santo de Dios, que nos alerta y nos habla de este tipo de personas también que van a aparecer en nuestro camino y muchas veces van a aprovecharse, ¿cierto?, de tu amor y de tu amor, sí, como hermanos. Entonces tenemos que ser muy equilibrados, ¿cierto?, porque van a existir ese tipo de personas. Pero ¿qué te quiero decir? Cuando tú y yo depositamos toda la confianza en nuestro gran Dios, Él es nuestro proveedor. Y estoy muy fielmente segura, al 100%, que mi Señor tiene el control de las finanzas. Y eso no quiere decir también, pues, que muchas veces, ¿cierto?, escuchamos tristemente personas que no nos conocen a profundidad, ¿cierto?, que no saben mucho de nosotros, ¿cierto?, y muchas veces nos señalan o nos juzgan y a veces nos tratan hasta de perezosos. A mí me ha pasado, ¿cierto?, y sobre todo al principio del ministerio, ¿cierto?,
aquí por las redes, ¿cierto? Donde a veces piensan que es que uno es un flojo, un perezoso, ¿cierto? Y pues que viene de pronto lastimosamente como aquellos apóstatas, ¿cierto? Que simplemente les gusta la lana o el dinero, ¿cierto? De las almas, más no se interesan por las almas. En mi caso, yo estoy segura 100% que no es así. Y mi Señor es mi fiel, aleluya, atalaya, ¿cierto? Al cual yo tengo que darle todo, en algún día tengo que darle cuentas de todo lo que yo hago o digo aquí en ese tiempo también, ¿cierto? A través de ese canal. Y pues tampoco pienso cambiar a mi Señor, ¿cierto? Por inventar cosas, mis amados, pero el que tiene el Espíritu Santo de Dios sabe lo que hablamos y discernimos como pueblo del Señor. Entonces, ¿qué te quiero yo decir, mi hermano, delante del Señor? Nosotros tenemos que seguir perseverando en buscar al Señor. El camino no es fácil, claro que no es fácil. El camino no es fácil, pero el que prometió estar con nosotros en el camino, Él nos va a ayudar a ser muy valientes, a perseverar. Y ese camino a veces se va a volver pedregoso, a veces se va a volver peligroso en el sentido de que están esas entes espirituales queriendo que tú y yo desistamos y no perseveremos en el Señor. Pero el Señor nos enseña a soportar las pruebas, a ser muy valientes, ¿cierto? Y a nunca perder nuestra esperanza en nuestro gran Dios. Sí, mi amado, porque el seguir a nuestro Señor es como una carrera, ¿cierto? Una carrera nos declara también el libro de Hebreos, ¿cierto? Nos da esos ejemplos, ¿cierto? Que es una carrera que no es fácil, pero que si tú y yo, mi amado, nos acordamos de lo que le sucedió a nuestros hermanos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, que fueron muchos perseguidos, azotados, ¿cierto? Vituperados, mis amados. Esos hermanos aún encarcelados, ¿cierto? Y muchos murieron horriblemente. Ellos nunca perdieron la fe en el Señor, jamás. Y aunque tal vez algunos de ellos no vieron el final, ¿cierto? De lo que profesaron, pero lo vieron espiritualmente, porque Dios es bello y nos deja ver lo espiritual, ¿cierto? Para que tengamos esa esperanza bien firme en el Señor y no nos seamos, ¿cierto? Fluctuantes, ¿cierto? Como que hoy sí porque me fue bien, pero mañana o ayer no porque me fue mal. Entonces no. Tenemos que tener un sí con el Señor todos los días de nuestra vida. Y ese es el tipo de corazones que Dios está buscando en todas las generaciones, ¿cierto? De la tierra. Entonces, mi hermano, ¿qué te quiero decir con todo mi corazón? Nuestro gran ejemplo es Jesucristo, ¿cierto? Nuestro Cristo Jesús es nuestro gran ejemplo y lo declara aquí el libro de Hebreos capítulo 12, verso 2 y 3, y te lo quiero leer textualmente. Que dice hay un subtítulo, puesto los ojos en Jesús, aleluya, puestos los ojos en Jesús. Nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en nuestro gran Dios, amén. Y dice aquí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, mis amados, ¿quién es nuestro ejemplo? Aleluya, de gozo, nuestro gran Jesús. Él nos miró también a futuro con gozo y dijo, ellos van a lograrlo. Yo voy a pagar el precio por ellos y yo los voy a rescatar y ellos no me van a defraudar. Y ese es nuestro anhelo también de nosotros, en nuestro corazón, debe de ser siempre, mi hermano, como pueblo del Señor redimido por la sangre preciosa del Cordero. No defraudar a nuestro gran Dios. No importa, mi amado, que en nuestros principios no seamos perfectos, pero Dios nos va perfeccionando, porque Él nos va a perfeccionar hasta que el día sea perfecto. Declara su palabra. Pero aquí termina diciendo el verso 3 algo que me llamó la atención y que tocó mi corazón. Precioso sea el nombre del Señor, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, mis hermanos, no nos cansemos, no desmayemos, no perdamos la esperanza en nuestro gran Dios. Que si tu preocupación es que si el Señor te llamó, por ejemplo, para hacer algo para Él, hazlo con todo tu corazón. Que el Señor va a abrir puertas donde tú y yo menos esperemos. Nos van a tal vez a confrontar, ¿cierto? Muchas veces el desánimo, pero nuestro Señor es allí observándonos para ayudarnos y darnos el triunfo final, que es Él, y todo el tiempo será Él. Entonces, mi hermano, yo te vengo a decir con todo mi corazón, cree al Dios que te provee. Él te provee las fuerzas, Él te provee las ganas de seguir adelante, Él te provee, mi amado, el ánimo de perseverar,
Él te provee, mi amado, la fe con la que tienes que continuar. Y si es algo físico, ¿cierto? Añadiduras, Él te las va a proveer porque Él es fiel. Y estoy muy completamente segura que Él quiere que tú y yo simplemente le creamos. Le creamos. A veces escuchamos, ¿cierto? A veces escuchamos esos testimonios, ¿cierto? O historias que encontramos muchas veces en la internet, que iba caminando con el perrito, cierta persona, y el perrito estaba allí escarbando, y de repente se encontró un tarrito con un poconón de monedas antiguas de oro. Y wow, se quedó la persona con suficiente dinero para no preocuparse más por ese tipo de preocupaciones, ¿cierto? O así escuchamos, eso fue que yo lo escuché una vez en mi vida, en mi caminar, sobre este caso, ¿cierto? Que sucedió. Yo, wow, qué persona tan de buenas, ¿cierto? También escuché otro caso de una joven, una muchacha joven, que ella se compró por allá un anillo. Eso fue como que fue en Estados Unidos, y se compró un anillo así en una tienda de esas que venden de segunda mano. Un anillo muy sencillo, y lo compró por muy poco valor, no sé si fueron $3, algo así que le costó. Y de repente salió que esa piedra era supremamente costosa, y nunca supo que lo tenía en la mano, sino hasta cuando cumplió, casi creo que tenía 40 años aquella mujer, me parece que pasó así en su historia de ella. Y ahí fue donde descubrió que su anillo, que cargaba siempre en la mano, que le había gustado por la piedrita, pero que no sabía el cuánto el valor tenía, este anillo, ¿cierto?, le resolvió su vida y la sacó de trabajar donde trabajaba, creo que era de mesera. Entonces son historias que uno le queda asombrado, ¿cierto? Pero la mejor historia que nos debe asombrar de maravilla, mi hermano, es que hay unas promesas espirituales. Inclusive están aquí en el libro de Hebreos 10, que quisiera con alegrar nuestro corazón hasta ahora antes de irnos. Gloria al nombre del Señor. Y esta palabra de Hebreos 10:1, yo quiero que usted, mi amado, Hebreos 10:1, sí, aquí dice una palabra, una pequeña porción del principio de Hebreos. Dice de Hebreos 10, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Mi hermano, toda la palabra de Dios es un ejemplo, es una sombra de lo que ha de venir. Dice allí los bienes venideros. Esos son los verdaderos bienes que tú y yo tenemos que esforzarnos por no descuidarnos. Los bienes venideros. Todo lo que vemos ahorita, mi amado, eso es pasajero. Pero hay unos bienes venideros que nos van a asombrar el día que tú y yo nos encontremos. Como dice la palabra de Dios, cuando suenen las trompetas, nadie sabe el día exacto ni la hora, pero cuando suenen las trompetas del Señor, nos vamos a encontrar en ese lugar asombroso, esos bienes venideros asombrosos que usted y yo no tenemos que descuidar. Así que hágase esa pregunta de reflexión. ¿Valdrá la pena seguir perseverando, seguir creyéndole al Señor hermoso que me llamó? Claro que vale la pena. Él nos va a solucionar las situaciones que nos pasen en el camino. Claro que lo va a hacer porque Él es fiel y verdadero. Él nos va a ayudar, pero Él también nos va a confrontar nuestra fe. ¿Qué tanto le creemos? ¿Qué tanto hacemos lo que a Él le agrada? ¿Qué tantos preferimos hacer el bien que el mal? Todos esos detalles tan pequeñitos, pero nuestro Dios, Él es de detalles pequeñitos, porque en esos pequeños pequeñitos se esconden los hermosos detalles, los más grandes y asombrosos. Así que, mi hermano, no olvides que Cristo viene pronto. Estamos viendo, ¿cierto?, aproximándonos con pasos agigantados a la venida del Señor. Bueno, esta palabra que el Señor me entregó en 2008, todavía no estoy avalada por mi Señor, al cual tengo que darle cuentas, ¿cierto?, un día. Delante de Él estaré yo y todos nosotros, ¿cierto?, grandes y pequeños, ricos y pobres, ¿cierto? Pero si Él no me ha dado el permiso, todavía no lo puedo decir, ¿cierto? Pero si Él ha confiado en mí esa palabra y ha depositado esa palabra, es porque Él sabía lo que hacía. Nuestro Dios no se equivoca, ¿cierto? Él nos ayuda a seguirle creyendo y seguirle confiando. Yo simplemente te vengo a compartir lo que el Señor me dijo en el 2008, que Él viene pronto. Pensé que era solamente para mí, ¿cierto?, esta palabra, pero sí viene, mi hermano. Estamos muy pronto. Este año 2024 todavía estamos mirando y seguiremos mirando, mi amado, la misericordia de Dios en nosotros. Veremos, mis amados, cómo muchos rechazan al Señor. Estamos mirando ejemplos en lo espiritual de cómo lo que está sucediendo aún en Medio Oriente, mi hermano, hace parte, mi hermano, de aquellos que deciden
estar con el pueblo de Dios, estar con Dios, aleluya, o rechazar al Señor. También al mismo tiempo, mi hermano, lógico que ninguno de nosotros quisiera, ¿cierto? Ver lloros, ver sufrimientos, ver tantas cosas que a veces nos toca ver, ¿cierto? Pero nuestro Señor está al tanto de todo, mi hermano. Mas tú y yo nunca debemos jamás defraudar a nuestro gran Dios. Él sabe lo que hace, Él no se equivoca. Y de esa misma manera podríamos poner otros ejemplos, ¿cierto? En cuanto a la política, por ejemplo, a veces tenemos conversaciones entre hermanos, ¿cierto? Sobre esos temas. Aún vemos que la política, mi hermano, es algo impredecible, ¿cierto? Del ser humano, ¿cierto? Cosas que a veces vemos, ¿cierto? Injusticias. Tantas cosas, mis hermanos. Pero todo esto, mi hermano, está en las manos soberanas del Señor. El Señor no se equivoca. Él no se equivoca. Allí está enfrente a nosotros lo bueno y lo malo. Nosotros tenemos que simplemente decidir qué queremos hacer, lo bueno o lo malo. Y el Señor, al que prefiera hacer lo bueno, a ese va a seguir corrigiendo, a ese va a seguirlo instruyendo. Y al que le gusta hacer lo malo, ¿cierto? Al que aborrece la corrección, al que aborrece el buen consejo, pues a ese también el Señor lo tiene en su lista de espera. Pero tú y yo tenemos que ser obedientes al Señor, porque la obediencia trae bendición del Señor. La desobediencia, tristemente, entristece el corazón de Dios, y Él es el justo juez de toda la tierra, y Él es el único que sabe lo que hace. Así que, mis hermanos, muy pronto se va a la iglesia. Muy pronto se va a la iglesia. Viene la tribulación. Es hora ya de acercarnos con un corazón contrito a Cristo mi Salvador. La hora se acerca ya, cuando Cristo con poder se acerque a llamar su iglesia, aunque muchos no lo creen. Muchas tumbas se abrirán al oír la voz de Dios, de muchos que murieron con Cristo en el corazón. Ay, qué dicha la del hombre que en vida le sirve a Dios, pero también es desdicha que por la desobediencia perdieran su salvación. Gloria al nombre del Señor. Qué hermoso corito. Sí, mi hermano, muy pronto se va a la iglesia del Señor. Aunque muchos lo duden, otros están allí todavía divagando entre dos caminos. Tú y yo tenemos que seguir firmes, mis amados, cuidándonos las espaldas como pueblo del Señor, amando cada día más la palabra del Señor. Y qué dicha el hombre, llámese mujer y hombre, ¿cierto?, que en vida le sirve al Señor, que en vida tomó la decisión de servir al Señor. Jamás será avergonzado el que confía en el Señor, el que declara su amor por el Señor, el que permanece fiel creyéndole al Señor. El Señor sabe sorprender, mi hermano, y la mejor sorpresa que nos pueda dar es que el Señor esté habitando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y es el que nos guía a permanecer al lado de Él, porque nos ama y su misericordia nos alcanzó. La gracia del Señor está con nosotros todos los días hasta que Él regrese por nosotros. Dios me lo bendiga, mis amados, les amo en el Señor. Permanezcamos siendo firmes en el Señor, en la fe que profesamos en el Señor. Aprendamos a sembrar en el reino del Señor. Aleluya. Y que viva Cristo, que viva el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios los bendiga, amado pueblo del Señor. Shalom.